Imagina estar diante de una transición de poder, un cambio que definirá el futuro de un pueblo entero. Eso fue lo que enfrentó Josué cuando Moisés, el líder que había guiado al pueblo de Israel por 40 años, dejó este mundo. ¿Te has preguntado alguna vez qué se necesita para asumir semejante responsabilidad? ¿Cómo te preparas para tomar las riendas cuando el legado de alguien tan grande pesa sobre tus hombros? Josué no solo heredó el desafío de guiar a un pueblo que había sido liberado de la esclavitud, sino que también se vio obligado a enfrentar los temores, las dudas y la incertidumbre que vienen con el liderazgo en tiempos de cambio. Si alguna vez te has sentido perdido ante la magnitud de un reto o dudaste de tu capacidad para liderar, entonces este relato tiene algo que enseñarte. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos para que más personas se inspiren con estas lecciones. También déjanos tu comentario sobre cómo enfrentarías tú un cambio de liderazgo en tu vida. En este video vamos a descubrir cómo Josué, un líder común en apariencia, se levantó como el sucesor de Moisés, enfrentó cada desafío con una fe inquebrantable y cómo su valentía cambió el destino de Israel. Si alguna vez te has sentido inseguro o asustado ante un desafío, verás cómo Josué enfrentó la duda con coraje y con una estrategia que, más allá de ser bíblica, es aplicable a cualquier situación de liderazgo en tu vida. Acompáñame en este viaje. Moisés no fue solo un líder, fue el guía espiritual y político de todo un pueblo. Durante más de 40 años estuvo al frente, liberando a los israelitas de la esclavitud en Egipto, cruzando el desierto y dándoles las leyes que los harían una nación. Sin embargo, después de toda esa lucha y sacrificio, Moisés llega al final de su camino. La historia, conocida por todos, es el principio del gran reto para su sucesor. ¿Qué pasa cuando un líder como Moisés se va? ¿Cómo se enfrenta alguien a esa sombra tan grande? Pues Josué, un hombre que había sido su asistente cercano, fue llamado para asumir el puesto que muchos considerarían casi imposible. No solo debía liderar al pueblo hacia la tierra prometida, sino que también debía enfrentarse a sus propios miedos y dudas, así como a las expectativas del pueblo. El primer desafío era claro: cómo llenar los zapatos de alguien como Moisés. En este momento, Josué se enfrenta a una gran responsabilidad. No es solo la carga de las decisiones diarias, sino la presión de no fallar, de no defraudar a las generaciones que habían puesto su fe en Moisés. La transición de poder no es algo fácil, y menos cuando se trata de un pueblo que ha sido formado por un líder tan único. Sin embargo, Josué sabía algo importante. Su valor no venía de ser Moisés, sino de ser él mismo. Cuando Moisés muere, la primera reacción de Josué no fue de celebración ni de orgullo. En sus ojos, el peso de la responsabilidad era inmediato. Para un joven que había sido discípulo y seguidor de Moisés, la idea de tomar el control de todo el pueblo era aterradora. La primera pregunta que muchos se hacían era: ¿es Josué lo suficientemente fuerte para este desafío? Pero lo que hizo a Josué tan efectivo como líder fue su capacidad para aceptar el desafío. Cuando Dios lo llama a liderar, le da una promesa que resonará a lo largo de todo su camino: sé fuerte y valiente, porque yo estaré contigo. Josué 1:9. Esta no fue solo una palabra de consuelo, sino un mandato directo. Es momento de actuar. La respuesta de Josué no fue un simple gesto de obediencia, sino la decisión de tomar cada paso con seguridad. A partir de allí, Josué comienza a consolidarse como líder no solo en el sentido político, sino también en lo espiritual. Comienza a ordenar al pueblo, organiza sus tropas y se enfrenta a desafíos que parecían insuperables.
No es la perfección lo que lo define, sino la voluntad de actuar frente a lo desconocido. Los desafíos a los que Josué se enfrentó no eran pocos. Primero, debía liderar un pueblo que había estado acostumbrado a un líder firme como Moisés, quien había tenido experiencias asombrosas que lo habían marcado como el elegido. Ahora, Josué debía hacer frente a su propia vulnerabilidad y ser aceptado como el nuevo líder. Esto fue, sin duda, un reto emocional y psicológico. No solo se trataba de las batallas físicas que enfrentarían, sino también de las batallas internas de cada miembro del pueblo. Además de los desafíos de liderazgo interno, había obstáculos reales y tangibles. El pueblo debía cruzar el río Jordán, y enfrente estaban las murallas de Jericó, una ciudad impenetrable. Pero Josué tenía algo más que estrategia. Tenía una fe profunda y una confianza absoluta en las promesas de Dios. Esa fe fue lo que lo empujó a confiar en que aún en los momentos más oscuros podría encontrar la luz. Lo interesante de la historia de Josué es que a pesar de las presiones internas y externas, nunca permitió que la duda o el miedo definieran sus decisiones. En lugar de eso, se mantuvo firme y lideró con el corazón lleno de valentía. Cada vez que parecía que las probabilidades eran en su contra, Josué tomaba decisiones que, si bien parecían incomprensibles en ese momento, eran el resultado de un compromiso total con la visión divina. Josué no solo fue un líder militar, sino también un líder espiritual, un hombre cuya vida y decisiones reflejaban una relación constante con Dios. En cada paso que daba, entendía que el verdadero poder no venía de su fuerza física ni de su astucia, sino de su capacidad para escuchar y obedecer las instrucciones divinas. Para Josué, la fe era su ancla. Uno de los momentos clave en la historia de Josué fue cuando, en medio de la presión de liderar un pueblo rebelde, Dios le ordenó que cruzara el río Jordán. No era solo un desafío físico, sino también espiritual. El pueblo, que había experimentado milagros a través de Moisés, necesitaba ver si este nuevo líder podría hacer lo mismo. Aquí es donde Josué demuestra su valentía. No se deja intimidar por el tamaño del desafío ni por la duda colectiva del pueblo. La obediencia de Josué a las instrucciones divinas es ejemplificada en la famosa batalla de Jericó. Dios le dio un plan que a simple vista parecía extraño: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días tocando trompetas. Para el pueblo eso no parecía una estrategia de batalla, pero Josué obedeció sin dudar. Al final, lo que parecía un plan sin sentido se convirtió en la clave para la victoria. Lo fascinante de la historia de Josué es que nos recuerda que, como líderes, no siempre necesitamos tener todas las respuestas, pero sí debemos tener fe en el proceso y ser lo suficientemente valientes para seguir el camino, incluso cuando no todo tiene sentido de inmediato. Josué nos enseña que un buen líder no solo tiene coraje, sino también la capacidad de escuchar, aprender y actuar en base a lo que se le pide, incluso cuando eso desafía la lógica común. Es fácil pensar que un líder siempre tiene la confianza absoluta, pero la verdad es que incluso los mejores líderes enfrentan momentos de duda. Josué, en su transición de Moisés, no fue la excepción. Tras la muerte de Moisés, Josué se encontró ante un abismo emocional. Aunque Dios le había dado instrucciones claras, la incertidumbre sobre si sería capaz de cumplir su tarea era innegable. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de inseguridad donde se forja el carácter de un líder. La duda, en lugar de ser un obstáculo, puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Josué pudo ver sus temores no como signos de debilidad, sino como un recordatorio de la necesidad de depender completamente de Dios.
Uno de los pasajes más conmovedores de la historia de Josué es cuando Dios le ordena repetidamente que sea fuerte y valiente. Josué 1:6-9. Este mandato no solo era un estímulo, sino también un recordatorio de que la verdadera fortaleza proviene de enfrentar la incertidumbre con fe. La inseguridad de Josué se convirtió en el combustible para su determinación y liderazgo sólido. Cada vez que enfrentaba un desafío, Josué no ignoraba sus miedos, sino que los utilizaba como motor para seguir adelante. Así, nos muestra que la duda no debe paralizarnos, sino que, cuando se aborda con el enfoque correcto, puede convertirse en el catalizador para la acción. Una de las características más destacadas de Josué fue su capacidad para planificar y ejecutar estrategias. Si bien su fe en Dios fue el centro de su liderazgo, no dejó de lado la importancia de la preparación práctica. En momentos críticos, Josué sabía que el éxito no solo dependía de la voluntad divina, sino también de su habilidad para organizar, dirigir y tomar decisiones con claridad. Tomemos como ejemplo la batalla de Jericó, mencionada antes. Josué, aunque obedeció las instrucciones divinas de marchar alrededor de la ciudad, también fue capaz de coordinar los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo este plan de manera efectiva. La visión de Josué no se limitaba solo al objetivo final de la victoria, sino que entendía que cada paso, cada detalle, era crucial para alcanzar el éxito. En la vida moderna, este tipo de enfoque estratégico es fundamental. Josué nos enseña que la visión sin preparación es solo un sueño. Como líderes, debemos ser capaces de visualizar el futuro, pero también de trazar un camino claro para llegar allí. La estrategia no es solo un conjunto de tácticas, sino una forma de ver el mundo con una perspectiva amplia y profunda. El liderazgo de Josué es una lección poderosa para todos aquellos que buscan dirigir con eficacia. Un líder visionario sabe que la preparación y la estrategia son claves, y que la fe no elimina la necesidad de un plan sólido, sino que la complementa. Uno de los episodios más impactantes de la vida de Josué es, sin duda, la famosa batalla de Jericó. Esta historia no solo resalta la fe de Josué, sino también su capacidad para seguir instrucciones divinas de una manera estratégica y efectiva. Cuando Josué y los israelitas llegaron a Jericó, la ciudad estaba protegida por murallas imponentes, consideradas impenetrables. A simple vista, parecía una misión imposible. Pero aquí es donde Josué demuestra su liderazgo disruptivo. En lugar de recurrir a una estrategia militar convencional, Dios le da instrucciones específicas: marchar alrededor de la ciudad durante 6 días y en el 7º hacer sonar las trompetas y gritar al unísono. Desde un punto de vista puramente humano, suena absurdo. ¿Cómo podría algo tan simple derrotar a una ciudad fuertemente fortificada? Sin embargo, Josué obedeció sin dudar. Su obediencia no fue solo un acto de fe ciega, sino un ejemplo de cómo la fe y la estrategia pueden trabajar juntas de manera sorprendente. Al final, las murallas de Jericó cayeron y la victoria fue un testimonio del poder de Dios, pero también de la valentía y la determinación de Josué para seguir un plan que no tenía sentido lógico, pero que en su corazón sabía que era el camino correcto. Esta batalla nos enseña algo fundamental sobre el liderazgo. A veces, los mejores resultados provienen de dar pasos que no parecen convencionales. A menudo, los líderes deben confiar en su intuición, en su fe y en la capacidad de ejecutar estrategias que, aunque no siempre sean populares o entendidas por todos, pueden generar el cambio necesario. Aunque Josué vivió hace miles de años, los principios de liderazgo que enfrentó siguen siendo profundamente aplicables hoy. En la vida moderna, todos enfrentamos transiciones de liderazgo en algún momento.
Ya sea que tomemos el lugar de un jefe que se retira, que tengamos que asumir un nuevo rol en una empresa o que enfrentemos una transición en nuestra vida personal, los desafíos son los mismos. ¿Cómo enfrentamos el miedo a no estar a la altura? ¿Cómo navegamos por la incertidumbre y la presión? Al igual que Josué, muchas veces nos encontramos con grandes retos que parecen insuperables. La clave está en aprender a adaptarnos y avanzar con valentía. No importa el tamaño de la responsabilidad, lo que importa es la actitud con la que enfrentamos la transición. En lugar de rendirnos ante la magnitud de la tarea, debemos tomarla como una oportunidad para crecer, aprender y demostrar de qué estamos hechos. La vida está llena de cambios y la transición de liderazgo no es solo algo que sucede en el mundo corporativo o político. Muchas veces enfrentamos cambios de liderazgo dentro de nuestros círculos más cercanos, como nuestra familia, grupos de amigos o comunidades. Aprender a liderar con confianza durante esos momentos, tal como lo hizo Josué, es una lección que todos podemos aplicar. Los principios de fe, valentía y preparación son universales y sirven en cualquier ámbito de nuestras vidas. Este capítulo nos invita a reflexionar. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de Josué cuando asumimos nuevos roles en nuestras vidas? ¿Qué pasos debemos dar para asegurar que nuestras decisiones, aunque difíciles, nos conduzcan al éxito? El viaje de Josué es una fuente infinita de lecciones para cualquiera que aspire a ser un líder. Al final de su vida, Josué dejó un legado que trascendió generaciones. Su ejemplo de coraje, fe y propósito nos muestra que el liderazgo no se trata solo de tomar decisiones o dirigir a otros, sino de hacerlo con un corazón lleno de convicción. Al igual que Josué, podemos liderar con el propósito de hacer el bien, de servir a los demás y de construir algo más grande que nosotros mismos. Liderar no es solo guiar, sino inspirar a otros a seguir un camino común hacia una meta compartida. La vida de Josué es el recordatorio perfecto de que, aunque los retos sean abrumadores y las dudas constantes, cuando lideramos con valentía, y todo se vuelve posible. Así como Josué confió en las promesas de Dios, debemos confiar en que, al seguir nuestro propósito con integridad, las puertas se abrirán. El liderazgo no se mide por lo que conquistamos, sino por el impacto que dejamos en aquellos que nos siguen. Cada desafío es una oportunidad para demostrar nuestra fortaleza y para inspirar a otros a caminar con nosotros. Y al igual que Josué, tú también puedes liderar sin importar los miedos o incertidumbres que enfrentes. La verdadera fuerza del liderazgo radica en saber que, a pesar de las dificultades, hay un propósito más grande guiándonos. A medida que llegamos al final de este recorrido por la vida y los desafíos de Josué, es importante reflexionar sobre lo que su historia significa para nosotros hoy. La transición de liderazgo que vivió Josué no es algo exclusivo de tiempos antiguos. Es una lección atemporal sobre cómo enfrentar los cambios con fe, valentía y propósito. Si alguna vez te has encontrado ante un reto que parecía insuperable, o si en algún momento has sentido que la responsabilidad de ser líder te aplasta, recuerda a Josué. Él no era perfecto, pero supo hacer uso de su fe y coraje para transformar la incertidumbre en su mayor fuerza. Ahora, te invito a que tomes este mensaje a tu vida. Tú también puedes liderar en tu vida, en tu trabajo, en tu familia o en tu comunidad. No necesitas ser una persona sin miedo, sino una persona que se atreve a actuar a pesar de los miedos. El liderazgo no se trata de ser el mejor, sino de saber guiar a otros con un propósito claro y un corazón lleno de determinación. Si este video te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con amigos que necesiten escuchar este mensaje.
Déjanos tu comentario sobre cómo lidias con los cambios de liderazgo en tu vida y qué lecciones has aprendido de la vida de Josué. Recuerda, el cambio puede ser aterrador, pero es la oportunidad perfecta para crecer y dar el siguiente paso hacia tu propósito.